Buenos días, mi nombre es Pablo, de Distrito Merlo. Quería compartir sobre el tema de la perseverancia en este tiempo difícil también que estamos pasando como iglesia. Creo que es un tema importante para que tengamos en cuenta. Y para esta historia elegí a un personaje de la Biblia. Podríamos hablar sobre todos los personajes de la Biblia. Todas las historias hablan de personas que fueron perseverantes. Y para esta historia elegí la historia de José. No sé si muchos recuerdan la historia de José. José fue uno de los 12 hijos de Israel. Y él recordarán la historia que fue vendido por sus hermanos, fue vendido como esclavo, fue traicionado, fue una persona que pasó pruebas, ¿sí? Entonces yo lo veo como un buen ejemplo para que seamos perseverantes, ¿no? Para que veamos lo que nos enseña esta historia a través de la vida de José, cómo ser perseverantes en este tiempo. Y todos recuerdan que José pasó pruebas y fue vendido por sus hermanos, y relacioné la historia de José un poco con las palabras de Pablo que le decía a Timoteo, y les quiero compartir en 1 de Timoteo, capítulo 1, versículo 18. Dice: este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia, manteniendo la fe y la buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. ¿Sí? Una definición sencilla de ser perseverante es mantener firmeza y constancia en la manera de ser y obrar. ¿Sí? Y en este tiempo como iglesia creo que tenemos que ser perseverantes, manteniendo, ¿no?, la conducta de la fe, manteniendo nuestra manera de obrar, nuestra manera de conducirnos como creyentes, ¿sí? Para que el mundo ahora más que nunca nos conozca y vea que somos una iglesia activa. Y yo veo en la vida de José un buen ejemplo para nosotros los jóvenes, que podamos mantener esa conducta como mantuvo José, esa integridad que él tuvo, que a pesar de las pruebas, ¿no?, a pesar de él pasar ese momento difícil, de haber pasado esa prueba, haber sido traicionado también, siempre Dios se mantuvo con él. Si leemos la historia de él, vamos a ver que dice que Dios siempre estuvo con José. Eso habla de la vida de José como una persona íntegra, una persona que mantuvo su relación con Dios a pesar de las pruebas, a pesar del momento difícil que él pasó, ¿no? Él pudo mantener esa relación, cultivar esa relación con Dios. Y anoté 3 cosas para que tengamos en cuenta, siempre viendo la vida de José como ejemplo. Es una persona que se mantuvo una persona íntegra, una persona que se mantuvo sin doblez, una persona honesta. Si vemos la historia, él fue tentado, él fue tentado, seducido por la esposa del Potifar. Si leemos la historia y recordamos, y sin embargo él se mantuvo íntegro, ¿no?, en ese momento, y él pudo cuidar su santidad. Después, lo que veo en la vida de José es que él mantuvo y cuidó esa relación con Dios, porque vemos que su don él lo siguió ejercitando. Si recordamos que en la historia de José vemos que él tenía el don de interpretar los sueños. Entonces Dios lo usó, a pesar de las pruebas que él estaba pasando. Dios lo usó en la cárcel, lo usó cuando fue vendido por sus hermanos y estuvo en la casa de Potifar. Dios lo usó, y Dios siempre se manifestó en la vida de él. Eso quiere decir que fue una persona que no descuidó su don ni su relación con Dios. Para esto quiero relacionar un versículo que Pablo le dice a Timoteo en 1 de Timoteo capítulo 4, del 12 al 16. Dice: ninguno tenga en poca tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lección, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante la profecía, como con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos.
Y relacionando esta enseñanza que Pablo le dice a Timoteo, relacionándolo con la vida de José, vemos que José fue ejemplo. Sí, fue una persona perseverante y mantuvo su conducta. Fue ejemplo, a pesar de lo que él estaba viviendo, se mantuvo íntegro y fue ejemplo y ejercitó su don. Sí, y se mantuvo constante en eso y firme en la fe. Y esto, si lo llevamos a nuestra vida, yo creo que para este tiempo nosotros tomemos como ejemplo, ¿no?, esta historia y podamos trabajar esa relación con Dios y poder mantener vivo el don. Y yo te invito a que si en este tiempo vos descuidaste tu don o tal vez por alguna situación te enfriaste o en este tiempo te vino angustia o ansiedad por todo lo que estamos viviendo, que puedas ejercitar ese don y mantener vivo, ¿no?, esa unción que Dios puso en nosotros. Y así como José, Dios tiene un propósito con nuestras vidas, así como José llegó a ser el segundo después del faraón, así Dios tiene un propósito con nuestras vidas. Y yo creo que en este tiempo que estamos viviendo, quiero que te quedes con esta enseñanza que Pablo le dio a Timoteo, ¿no?, que seamos perseverantes, y le dice que nadie tenga en poca tu juventud, sino que seas ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Sí, que nosotros como jóvenes podamos ser ejemplo y mantenernos firmes y perseverantes en esto, así como José. Y Dios va a cumplir su propósito en nosotros. Te saludo, espero que esta palabra llegue a tu corazón, sea útil, la puedas poner en práctica y que este tiempo también, como un pastor nos enseñaba, sea un tiempo de entrenamiento, un tiempo donde te puedas preparar, puedas invertir tu tiempo en prepararte, en ejercitar tu don y prepararte para lo que se viene, porque Dios tiene mucho trabajo para su iglesia. Así que te bendigo, te saludo, Dios te bendiga mucho.